¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con una parlamentaria del Partido Comunista, Alejandra Plasencia. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. A ver, primera pregunta. ¿Es muy complejo ser minoría dentro de la coalición gobernante en términos políticos con representación parlamentaria? Bueno, es una pregunta. Lo primero, buenas noches. Sí, hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Yo no sé si somos una minoría así tan extrema, tan radical, porque la verdad es que nosotros tenemos un comité y una representación parlamentaria que es bien incidente y que durante este periodo parlamentario ha sido clave para aprobar algunos proyectos de ley en colaboración, por cierto, con el programa de gobierno, pero también con iniciativas que son parte de nuestra impronta y que son lo que nos hizo llegar al Parlamento. Es decir, asegurar, mejorar la calidad de vida de las personas es como uno de nuestros pilares, ¿no?, históricos. Y para eso los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el garantizar algunos derechos que hoy día lamentablemente todavía están en deuda, como vivienda, educación, salud, son de las cosas que hemos trabajado. Ahora, entonces, no somos una minoría así, tenemos una... No, digo minoría, digo básicamente, si tú miras los porcentajes de votos, digamos, pero no estoy refiriéndome a que están en capa caída o no. Una cosa que me parece bien interesante es el Partido Comunista, antes de entrar a la contingencia, el Partido Comunista fue siempre uno de esos partidos que, al igual como algunos partidos de centro, sobre todo de centro católico o de derecha más moderada, eran partidos que tenían su raigambre muy fuerte en la mirada ideológica, tenían muy claro cuáles diferenciaban. Lo mismo con el socialismo comunitario de la democracia cristiana o con el capitalismo de la derecha. Y de pronto, en este mundo que empieza a cambiar, da la sensación que los referentes en distintas partes como que cambian, ya no tienen que ver con ideología, tienen mucho más que ver con fuerza, con poder, con a ver quién tiene más. O sea, hoy día Rusia no me atrevería a calificarla de un país comunista. No, claro que no. Para nada. Y China tampoco mucho. Con sus particularidades. Con sus particularidades. Pero sí son centros totales. ¿Qué tanto en términos ideológicos se ha notado un poco ese cambio? Mira, yo creo que en Chile el Partido Comunista hace mucho tiempo, hace muchos años que ha definido que su lógica para estar inserto en el pueblo de Chile y ser quien interpreta mejor, es la aspiración, ¿no?, las demandas de ese pueblo, requiere de un partido que está en las organizaciones sociales, un partido que vive, por cierto, la cotidianidad de lo que significa la realidad de los trabajadores y trabajadoras, que nuestra representación en cualquier espacio de representación popular tiene que estar muy vinculada a la realidad para poder interpretar mejor, digamos, las aspiraciones de ese pueblo que es diverso, que además vive cuestiones que son distintas en el norte, en el sur, en el centro, que la ruralidad es distinta, por cierto, de lo que pasa en las grandes ciudades y por tanto creo que esa conexión es uno de nuestros ejes de trabajo. Y Chile ha cambiado, qué duda cabe, por lo tanto es lógico que también el mundo ha cambiado, por lo tanto es lógico también que el partido cambie, no respecto de sus principios, sino de cómo se vincula más y mejor con esa nueva realidad y para nosotros también ese cambio, bueno, no digo que no haya tenido dificultades, si todos estamos inmersos en cambios que a veces son bastante rápidos, ¿no?, y no siempre los partidos políticos cambian a la misma velocidad. Pero creo que tenemos, digamos, hoy día la oportunidad de demostrar que estamos con una vinculación y una inserción que es real, que además eso nos ha permitido tener cargos de representación popular en todos los niveles de representación en el Estado, desde los ministros y ministras en gobierno, desde la nueva mayoría hasta ahora el gobierno del presidente Boric, pero también en, digamos, espacios donde antes nos era
prácticamente imposible, ¿no? Como el Parlamento o consejeros regionales, concejales, alcaldes, en fin, y también dentro de la organización social. Yo creo que para nosotros el tema hoy día pasa por fortalecer las demandas del pueblo de Chile, pero también teniendo claro que eso no se hace solos, eso se hace justamente en una amplia unidad social y política. Ahora, siempre mirando un poco no solamente Chile, sino que también el mundo, ¿cómo podrías tú, Alejandra, evaluar o diagnosticar, no necesariamente en América del Sur, sino que en el mundo, cómo están las situaciones hoy día? Da la sensación, y yo siempre lo digo aquí, que para tener candidatos ganadores tienes que tener gritones o gritonas, amenazadores, amenazantes, que postulen las cosas más tremendas, porque están las cosas muy crispadas en general. Y eso es una situación que tiene que ver con la especie humana, no tiene que ver necesariamente con una cosa política en especial, pero sí cuesta hacer política más hoy día que antes, ¿o no? Bueno, yo no soy tan joven, pero entiendo que hay procesos históricos que son una evolución que, digamos, es paulatina. Muchas veces se ve cristalizado ese cambio a partir de situaciones que se vienen dando, ¿cierto?, de épocas anteriores y no siempre son visibles. Por lo tanto, yo creo que hoy día tiene más complejidades hacer política, es cierto, lo digo yo que lo vivo todos los días. Creo que hay una suerte de necesidad de imponer por la fuerza muchas cosas, y no estoy hablando con esto de imponerla en base a golpes de Estado necesariamente, pero sí de utilizar el poder político, económico, establecer redes de influencia que permitan en el fondo marcar como una sola mirada, hacer como un mundo unipolar, cuando en realidad el mundo se ha diversificado bastante, ¿no? Y creo que en nuestro país estamos viviendo golpes que tienen que ver un poco con esos efectos que pasan a nivel mundial. Creo que estamos viviendo una época que también es peligrosa para la humanidad. Creo que se están tomando decisiones que no siempre son coherentes con cambiar la vida de las personas para mejor, sino que en el fondo se puedan estar tomando decisiones para sacar dividendos propios, individuales, a costa de lo que sea, a costa incluso de la propia humanidad. Por lo tanto, cuando en Chile nosotros decimos que en el caso de la derecha radical se pone en riesgo la democracia, estamos hablando de eso, de la posibilidad de retroceder, cosas en las cuales nos ha costado mucho como país construir. Cuando estamos hablando de que hoy día no podemos garantizar derechos básicos para las personas, estamos hablando de una sobrevida mínima, ¿no? En salud, por ejemplo, cuando las personas no pueden acceder a cosas que son indispensables para que puedan vivir bien y para que puedan continuar con su proyecto de vida. Entonces, creo que estamos viviendo un momento que es complicado, que es peligroso para la humanidad y que en nuestro país tenemos que estar muy atentos, ¿no? Porque el riesgo es inminente. Ahora, hay un factor que es súper decidor, creo yo, de cómo de alguna manera está la situación política. Ese factor es cuando dentro del país aparece la violencia. Cuando la violencia aparece con carteles de revolución y etcétera, acá, allá, en distintas situaciones, hay gente que defiende eso porque ideológicamente están de acuerdo. Da exactamente lo mismo si es de derecha o de izquierda. Cuando la violencia aparece como delincuencia, la situación ya agarra no un problema de partidos, sino que agarra una situación que pueden perfectamente pensar que le pueden pasar a cualquiera, en cualquier momento, y eso da miedo. ¿Qué tanto la violencia, que en algún momento dado siempre se puso en un tapete lógico, de alguna manera fuimos independientes después de pelearnos con España, fuimos
ganamos la guerra primera, ganaron la guerra mundial, la segunda guerra mundial, en fin. Pero cuando eso se traduce a el Estado democrático, ¿cómo ve hoy día el Partido Comunista la violencia que tenemos nosotros en el país? Bueno, yo creo que sin duda hay situaciones de violencia que se expresan en distintos ámbitos de la convivencia social. Yo creo que cuando hablaba del peligro, yo creo que la violencia que se ejerce, la violencia política, por ejemplo, que se ejerce desde algunos sectores hacia otros para excluirlos, para marginarlos, para decir que en el fondo no tienen cabida dentro del debate democrático, es una de las cosas que se expresa con cada vez con más fuerza, sobre todo cuando el escenario electoral, digamos, pasa a ser prioritario. Y nosotros lo vemos, lo voy a decir muy claramente, desde sectores de la ultraderecha permanentemente, todos los días, hacen una inversión en redes sociales para generar desinformación, para generar temor en la ciudadanía, para decir que la violencia viene de sectores que hemos estado, digamos, promoviendo distintas medidas o iniciativas para mejorar, ¿no?, lo que hoy día en nuestro país es lo que hace falta. Entonces recibimos eso todo el tiempo, más no nos rendimos respecto de que tenemos una responsabilidad que es muchísimo mayor desde el lugar en el que nos toca trabajar hoy día. Por lo tanto, esa violencia es un aspecto que yo creo que es relevante destacar, la violencia política. Por otro lado, el cómo se instrumentalizan los temas de seguridad para generar miedo. Yo creo que es importante que nosotros aprendamos como país que no todo lo que se dice por redes sociales es, porque es un cúmulo de información, no todo lo que se dice por redes sociales es cierto, pero lo que sí es cierto es que hay situaciones de nueva criminalidad en nuestro país que tenemos que buscar resolver con políticas de Estado que sean serias, racionales, que sean eficientes y que para eso no basta con que cada uno tome medidas, digamos, para el resguardo propio o el de su familia. Está bien, todos podemos cuidarnos entre los vecinos, mientras más nos conocemos, hacemos más seguro el espacio comunitario, vecinal, pero necesitamos fortalecer el Estado para que sea capaz de llegar a todos los territorios con políticas públicas permanentes en el tiempo y que sean capaces de darle seguridad a todos los chilenos y chilenas, y no solo a algunos. Entonces, creo que se utiliza políticamente la seguridad de manera muy irresponsable, promoviendo situaciones de violencia como si el Estado no pudiera dar respuesta. Y ahí yo te digo, la promoción de armas en manos de civiles es un peligro. Es un peligro porque lo que hace es generar más violencia y la gente no quiere más violencia. A ver, diputada, una cosa que es interesante ahí es cómo son en estos temas las discusiones internas antes de votar en la coalición gobernante. ¿Hay mucha discrepancia? Mira, yo creo que en todo aquello que fortalece el Estado en materia de seguridad no hay tantas discrepancias. Yo creo que hay más discrepancias cuando se utiliza la seguridad de forma populista o punitivista, como si esa fuera la única receta, que además está claro que no tiene el efecto deseado, ¿no? Se le presenta a la gente recetas, medidas, como si fueran las que mágicamente fueran a resolver estos problemas, y no es así. Está archicomprobado que en la implementación de estas políticas no logran resolver los problemas de fondo. Por lo tanto, cuando hay populismo, tenemos conflictos, efectivamente. ¿Y qué tanto dentro de esa lógica hay variables que aparecen muy fuerte en la boca de las personas? Por ejemplo, puede haber sido al principio, qué sé yo, un eslogan político, pero hoy día ya se entronizó el asunto de que buena parte de la violencia tiene que ver con los inmigrantes. ¿Qué tanto de eso causa, de alguna manera, problemas al interior de la coalición gobernante? Yo no sé si eso genera problemas, digamos, desde el punto de vista de darnos cuenta que necesitamos resolver un problema de migración irregular, que también hay que decirlo con toda claridad, venía desatado desde
el gobierno anterior. Durante la pandemia vimos imágenes que eran, digamos, impresionantes de cómo habían olas y olas de familias completas que pasaban irregularmente por la frontera, ¿no? Sin ninguna medida de control. Entonces, esas imágenes afortunadamente han ido cambiando. Y si uno va al norte, es la misma gente del norte la que dice, hoy día ya no vemos ese nivel de inmigración que parecía descontrolada, pero que sin embargo, de todos modos, exige que algunas medidas que han sido efectivas permanezcan en el tiempo, ¿no? El control fronterizo se ha ido fortaleciendo y eso es indudable. Se ha incorporado tecnología que permite identificar de mejor manera los pasos irregulares y las personas que están en esa situación, pero sobre todo lo que tiene que ver con bandas de crimen organizado que no solo internan narcotráfico o armas, sino que también personas. Entonces, la trata de personas es algo que hoy día es una realidad en nuestro país aún. El crimen organizado utiliza distintas herramientas, digamos, y pasos para poder generar sus negocios. Recordemos que lo fundamental es la acumulación de dinero, ¿no? Para poder seguir haciendo lo que hacen y se ha diversificado bastante. Por lo tanto, un tema es la permeabilidad de las fronteras y cómo tomamos medidas para que éstas sean, para que Chile siga teniendo control sobre ellas, ¿ya? Y logremos una migración segura, ¿cierto? Con un control migratorio, digamos, permanente en el tiempo, que sea regular, en fin. Y otro tema tiene que ver con que las personas migrantes vengan a delinquir. Yo creo que en general las personas no migran por deporte. No migran porque, digamos, han tomado la decisión de salir de su país en malas condiciones, muchas veces con sus familias, para venir a nuestro país a delinquir, sino que vienen a buscar mejores condiciones de vida. No siempre las encuentran, y eso es verdad. Entonces, que haya migrantes que vienen a delinquir, yo creo que es parte de la realidad, que introducen, digamos, nuevas formas de delinquir, también es parte de la realidad, pero yo no me atrevería a decir que es una mayoría. De hecho, pensemos en cuántos son los migrantes que hoy día están en cárceles, que es otra realidad de la cual podríamos hablar, pero no logran superar, digamos, ni con creces a la realidad de chilenos que están presos hoy día. El Partido Comunista tiene candidata presidencial. Así es. Y eso, pero ha dicho de que no va a haber primaria. ¿Cómo? O sea, van a hacerse las primarias. Van a hacerse las primarias. Sí, van a hacerse las primarias, perdón, van a hacerse las primarias. Sí. Y la pregunta es, a ver, ¿qué viabilidad ve el PC en su candidata Janet Jara? Bueno, muchísima, porque además nosotros creemos que ella ha mostrado con su trabajo, con su historia política, que ha sido de trabajadora, de madre, por supuesto, de vivir la realidad que viven todos los chilenos y chilenas en lo cotidiano, pero también desde su rol de líder estudiantil, de líder sindical, en el servicio público, de lo que ha significado también su trabajo, no solo en este gobierno como ministra del Trabajo, sino que también en el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces creo que ella ha mostrado una capacidad de trabajo que es muestra de su, digamos, no solo compromiso, sino que la posibilidad de realmente lograr cuestiones que mejoren la calidad de vida de las personas. Eso es fundamental, ¿no? Ahí hay algo que mostrar, que es importante. Y por otro lado, su capacidad convocatoria. Ella es militante del Partido Comunista, también es candidata de Acción Humanista, pero ella tiene un reconocimiento muy transversal respecto de cómo ha llevado adelante esas políticas de cambio. Han logrado sumar a sectores que no siempre están disponibles ni a trabajar con la izquierda, ni a trabajar con comunistas, pero que sin embargo ella se ha ganado su respeto y ha logrado, ¿no? llegar a esos acuerdos. Y ganaron las mujeres la posibilidad efectiva de no ser una anomalía que haya ganado Michelle Bachelet. Ajá. Y sea la primera mujer.
Hoy día van de candidatas Carolina Toá, va Janet Jara, va Evelyn Matei. Hay ahí algo que dice de que hay un cambio en el género en términos de la aceptación que se tenía, porque claro, cuando pasa una vez, puede ser la excepción, pero si es que esto pasa más de una vez, ya aquí se creó una nueva normalidad. Es que yo creo que además las mujeres en política tienen una gracia que yo creo que es destacable. Y es que generan equipos de trabajo que son bastante cohesionados, que son sólidos. Y que además con el multitask, ¿cierto? Como el ser multitarea, te permite también tener un enfoque muy claro de cuáles son los objetivos que hay que cumplir. Yo lo veo en Janet, ¿no? Su convicción más, no pasa por el voluntarismo, no pasa solo por tener buenas ideas, sino que de trabajar constantemente para lograr el objetivo. Y para eso hay que generar los equipos necesarios para que eso sea posible. Y a mí no me cabe duda de que ella como presidenta va a lograr equipos de trabajo ministeriales donde se le van a mandatar tareas que van a ir cambiando realmente la vida de las personas. Un programa de gobierno que además no es posible hacerlo solos, como decía, sino que necesitamos esta unidad social, política amplia de los sectores de izquierda y progresistas que además son la mayoría de Chile. Si Chile es diverso y nosotros esperamos como coalición representar con Janet Jara a la cabeza esa posibilidad de cambio. Una elección de un presidente o presidenta es una cosa. Otro que quizás tiene más fuerza para ver la potencia de los partidos políticos, por ejemplo, son los parlamentarios, son los alcaldes, son, en fin, todas las otras elecciones. En ese sentido, ¿qué tanto se siente el Partido Comunista tranquilo? Porque no tuvo una época que era mucho más que ahora. Antes de la dictadura. Sí, estoy hablando Antes de la dictadura, claro. Lo que pasa es que nosotros vivimos un periodo de exclusión extenso. Aparte de la persecución política en dictadura, que lo que implicó no solo fue la exclusión, bueno, para todo Chile, ¿no? No había parlamento, no había, los alcaldes eran designados. O sea, todos sabemos lo que significó la dictadura para el sistema democrático en nuestro país, que era inexistente. Entonces, esa recuperación democrática a nuestro país le ha costado bastante. Y recordemos que hace poco es que se terminó con el binominal. ¿Sí? Entonces, esa recuperación democrática, esa aceptación de la diversidad que tiene nuestro país y que merece representación en los espacios institucionales, es algo que como país nos ha costado, y no lo digo solo respecto del Partido Comunista, lo digo respecto de toda la representación política que legítimamente existe en nuestro país. Por lo tanto, creo que hemos ido recuperando esos espacios. No ha sido regalado, ha sido producto de un trabajo constante y de que las personas vean en nuestro compromiso y en nuestro trabajo cotidiano el que nuestro norte está en mejorar nuestro país y nuestra democracia. Última pregunta, absolutamente ficticia. Hipotética. Ficticia. Si se volviera a dar una situación como la que se dio entre el presidente Boric y Daniel Jadwe, y aquí se generara un ganador del Frente Amplio en la primaria y Janet Jara, por ejemplo. ¿Qué diferencia habría con la primera? Con la primera... La de Jadwe con Boric. Bueno, yo creo que ya 4 años de gobierno, o casi 4 años de gobierno, nos han mostrado cuáles son las fortalezas y las debilidades, ¿no?, de una coalición de estas características. Y yo creo que uno de los asuntos que hoy día tenemos que resolver es que no tener un parlamento mayoritario que dé la posibilidad de cambios es perjudicial para cualquier aspiración de gobierno.
No es sencillo llevar adelante políticas públicas con un Parlamento en contra. Y más allá de la voluntad de un buen programa, de ganar una elección, tener el poder significa poder ejercerlo durante todo el periodo. Ahora, hay un tema al que más me refiero, hay un tema que es inevitable. Una competencia electoral, sea en primaria o sea ante el pueblo, inevitablemente coloca a los distintos candidatos de sus diversos partidos, aunque sean aliados o que vayan en una coalición, los coloca en un momento dado en una obligación de diferenciarse. ¿Por qué me tienes que votar por mí y no por este? ¿Cuál es esa ventaja que tú dirías que tiene Janet Jara respecto, por ejemplo, de los candidatos, que hay bastantes hoy día en la coalición de gobierno que van a ir? Yo creo que Janet Jara tiene experiencia, ya lo dije, creo que su historia política, digamos, la antecede, y con ese compromiso, experiencia y capacidad mostrada en sus distintos ámbitos, sobre todo en este último que le tocó encabezar, ser ministra del Trabajo, bueno, da cuenta de algo que le favorece respecto de otros, pero también el hecho de que su mirada de futuro no está vinculada a, por ejemplo, la concertación. Nosotros fuimos muy críticos de la concertación en su momento. Esas respuestas no son hoy día. Igual que el Frente Amplio. No son hoy día lo que nosotros estamos aspirando para el país, pero nosotros como partido y como, en el fondo, candidatura que uno podría decir se podría diferenciar, tanto de la candidata Toá como del candidato del Frente Amplio, efectivamente nosotros tenemos una solidez y una coherencia que no ha estado vinculada a la concertación, que tiene una mirada actual de lo que el país necesita y con una mirada transformadora sin renegar lo que ha hecho este gobierno. Esa experiencia yo creo que a Janet le da una solidez que más completa respecto de los demás. Y nosotros esperaríamos que eso, por ejemplo, en el resto de los debates que se están realizando en los próximos días se pueda ver. Un segundo nomás. Y la imagen de un partido histórico, con montones de situaciones, ¿favorece o dificulta? Por el Partido Comunista no es uno de esos partidos nuevos que uno dice, oye, no, claro, viste amarillo, y dice, amarillo tenés que preguntar a veces, qué sé yo, que haya. Pero el Partido Comunista tiene inmediatamente un golpe de imagen. ¿Cómo consideras tú que es ese golpe de imagen para los chilenos? Mira, yo creo que es de seriedad. Yo creo que como partido histórico somos un partido serio. No hacemos populismo en nuestras propuestas. Tenemos un deseo genuino de mejorar lo que significa las condiciones de vida en nuestro país, pero también una experiencia que nos permite mostrar que hemos logrado generar aquello cuando hemos tenido la posibilidad de tener esa representación. Y lo digo desde las alcaldías, lo digo desde los cargos de representación popular en su amplia magnitud. Nuestra bancada, por ejemplo, parlamentaria, ha tenido un sello importante para poder lograr aquello. Y por cierto, que siempre siendo un eje articulador de aquellas fuerzas sociales y políticas que nos van a permitir lograr esos cambios. Yo creo que Janet encarna eso finalmente. Y nosotros esperamos que exista una discusión que nos permita enfrentar esta elección primaria, pero sobre todo la presidencial, por el riesgo que significa para nuestro país el que llegue una derecha que es antiderechos, que pone en peligro la democracia, que seamos todos capaces de poner eso al centro, porque al final es lo que nos va a dar la posibilidad de mostrarle al país que tenemos un proyecto futuro. Bueno, para eso primero hay que ganar a los compañeros de coalición. Así es. Y eso es lo que viene antes de la decisión final del país sobre y quien gane, bueno, ahí vamos a estar apoyando como corresponde. Muchas gracias, diputada Plasencia, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por esta conversación, Fernando. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.